juntos para participar de nuestro culto al Señor. Qué bueno, como cada domingo el Señor nos ha permitido celebrar culto delante de Él. Es un deleite realmente poder participar y llegar hasta sus hogares con el culto y con la predicación de la palabra de Dios. Doy una bienvenida a cada uno de los hermanos que está llegando a la transmisión. Qué bueno. Entonces vamos a llamar a nuestros amigos. Usted pertenece al grupo de la iglesia y a otros grupos, entonces copie el enlace y colóquelo ahí para recordarle a cada uno y que no hayan excusas de no participar en el culto. Entonces sean bienvenidos amigos, sean bienvenidos hermanos. Hoy domingo, todos los días son días del Señor. Hoy, día del Señor, donde vemos la misericordia y vemos la gracia del Señor en abundancia para todos. Qué bueno. La palabra de Dios dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, por la fidelidad del Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo Señor, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Entonces exaltamos al Señor por esta mañana maravillosa, donde estamos juntos, nos encontramos como iglesia local para dar participación al culto, a la celebración de nuestro culto. Qué bueno. Y quiero invitarlos a que le dé compartir al video y le dé me gusta también al video, donde podemos llegar a personas que no tienen un acceso fácil a una iglesia local, o como en el caso de nosotros, que todavía estamos congregándonos virtualmente, pero que es un grande gozo y alegría poder llegar a muchas personas con la predicación de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y le damos gracias al Señor por esta mañana. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu fidelidad, tu amor, tu cuidado, porque nos permites estar reunidos, congregados como iglesia local. Oro, Señor, por los hermanos que están llegando a la transmisión, dando gracias por ellos, por los que van a llegar, por mis hermanos, Señor, para que puedan ver ahí la notificación que llega a su celular de que el culto ya ha empezado y que debemos estar ahí listos para participar de la palabra y del culto que celebramos delante de ti. Gracias porque nos permites congregarnos virtualmente, parte de tu plan, parte de tu propósito, y por eso damos gozo, damos gloria a ti en esta mañana. Oro, Señor, por la predicación de la palabra. Te pido, Señor, para que la palabra, tu palabra, sea de ánimo, de fortalecimiento para cada uno de nosotros, y también que tú me des tus palabras para que hable en esta mañana como debo hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque en la mañana de hoy nos permite llegar a la finalización de nuestra serie de sermones del libro de Gálatas. Qué bueno que hemos podido llegar al final de esta serie de sermones, donde el Señor nos ha edificado en gran manera en cada uno de los capítulos y cada uno de los temas, subtemas que hemos tomado de este tema principal de la justificación por la fe a través de Cristo Jesús. La libertad que tenemos ahora en Cristo como tema central. Qué bueno que hoy llegamos ya al final y ya estamos preparando como cuerpo pastoral, estamos preparando también la siguiente serie de sermones que ya en su momento les vamos a indicar, pero sabemos que va a ser también de inmensa bendición, así como ha sido bendición esta epístola de Pablo a los Gálatas. Y precisamente quiero invitarlos que abramos nuestra Biblia allí, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, allá en el capítulo 6, versículo 14 hasta el versículo 18. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14 al 18 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y quiero hablarles en esta mañana acerca de el gloriarnos en la cruz de Cristo. El gloriarnos en la cruz de Cristo. Solo existen dos religiones básicas en el mundo:
Una de ellas es la del logro divino y la otra la del logro humano. La del logro divino es el Evangelio de Jesucristo, nada más y nada menos, quien por la gracia soberana de Dios hizo provisión para la redención del hombre a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero la religión del logro humano abarca todas las demás religiones del mundo que se basan en la misma justicia de las obras, que consiste en tratar de agradar a Dios mediante diversas formas, tratar de agradar a Dios mediante diversos métodos de méritos y esfuerzos humanos. Si uno estudia con detenimiento las diferentes religiones y sectas del mundo, vamos a descubrir sin excepción que se han fundamentado en la diferente variedad de esfuerzo humano y justicia por obras. Además, todas las religiones y sectas del mundo tratan lo sobrenatural, y esa parte sobrenatural se han originado en revelaciones ocultas, criaturas extraterrestres y otros espíritus. Por ejemplo, unos dicen que el ángel Moroni presentó a José Smith el libro del Mormón escrito en en planchas de oro. Otros creen que el ángel Gabriel dictó el Corán a Mahoma, y con base en supuestas revelaciones angélicas a la esposa de Herbert Armstrong, que se fundó la agrupación mundial que lleva su nombre, la famosa Iglesia de Dios Universal. Y además de esto, pues cada religión y secta humana niega la Trinidad, niega la divinidad de Jesús, niega la expiación única y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo que nos muestra la palabra de Dios? Solo el cristianismo bíblico centrado en la gracia proviene de Dios. Un cristianismo bíblico que es centrado en la gracia de Dios por medio de la fe, ese es el único que proviene de Dios. Toda otra forma de religiones, nada más y nada menos, como ya lo hemos visto a lo largo de la epístola, proviene de Satanás, está inspirada por espíritus demoníacos y es promovida por sus agentes mentirosos, como dice Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice que pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Toda forma de religión viene nada más y nada menos que de Satanás, y es inspirada en espíritus demoníacos, promovida por sus agentes humanos mentirosos, centrada en una justicia que es por obras, esfuerzos humanos, todo lo que el hombre puede hacer. Y por otro lado, aquellos que confiamos en Jesucristo y su obra finalizada de redención son los que son salvos, mientras todos los que confían en cualquier otro medio para salvación están perdidos. Dice la palabra de Dios respecto a esto: ellos no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice que por esa razón sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, de la gloria de su poder. Es interesante todo este tipo de situaciones donde la palabra de Dios nos muestra de una manera enfática en qué es que debemos gloriarnos, que es en la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que salva? La obra de Cristo por medio de la fe, por medio de la gracia, por medio de lo que el Señor provee solamente en Cristo Jesús, no basado en lo que yo puedo hacer como ser humano, sino basado en lo que el Señor hizo por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloriarnos en la cruz de Cristo, gloriarnos en la cruz del Señor Jesucristo. Gloriarnos es alegrarnos en la cruz de Cristo, gozarnos en la cruz de Cristo, mostrar nuestra salvación, pero gracias a la cruz de Cristo, hablar de nuestra salvación, pero gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, compartir a otros de la cruz de Cristo, precisamente basado en lo que Cristo hizo.
Pablo, el único motivo que tenía para gloriarse era la cruz del Señor Jesucristo. Aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 14, la parte B dice de la siguiente manera: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y el único motivo que tenía Pablo para gloriarse era la cruz de Cristo. Vuelvo y repito, ¿por qué? ¿Por qué era ese el único motivo? Primer punto que vamos a ver en esta mañana es porque la cruz de Cristo es el poder, o tiene el poder, o ella tiene el poder para librarnos de ser esclavos del mundo, de ese sistema mundano. Y podemos pensar un poco en lo que es la vida de una persona apartada de Jesucristo. ¿Cómo es la vida de una persona apartada de Jesucristo? La vida de una persona apartada de Jesucristo es una vida convertida en una víctima de un sistema mundano, es una vida sin sentido, es una vida sin esperanza de un plan, es una vida sin esperanza de un propósito, de una razón para ser, sin Dios, sin la guía que necesita en medio de esa sociedad. Eso es una vida apartada de Jesucristo. También es una vida que está regida y dirigida por la carne, que de una manera natural e inevitable sigue los dictados de maldad promovido por el mundo. ¿Cuáles son los dictados del mundo? Recuerda que el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea lo que dice la palabra de Dios respecto a este punto. Dice que la importancia de ver cómo el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea lo que dice. Dice 1 Juan 2:15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces no es creyente, es una vida que está apartada de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo tiene poder para librarnos de este sistema mundano, y si no hubiera sido gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no hubiéramos sido nosotros librados de este sistema mundano, con sus deseos de los ojos, sus deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Aunque estamos en el mundo, Jesús decía: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu palabra es verdad. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, y aunque estamos en el mundo, y aunque estamos en esta carne, no militamos conforme a la carne, porque pues las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aunque estamos en este mundo, rodeados de este mundo, en medio de esta sociedad en la que nos encontramos, no debemos vivir acomodados a este mundo, con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida, porque todo esto pasa junto con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo tuvo el poder, tiene el poder para librarnos del mundo, para librarnos del mundo. La cruz de Cristo tiene el poder para librarnos del mundo. La persona que pertenece a Jesucristo ha sido librada de la maldad, ha sido librada de la desesperanza del mundo. Sabe que sus pecados pasados, presentes, futuros son perdonados por medio de la obra de Cristo en la cruz, que nuestra vida presente está bajo el cuidado de Dios, la dirección, la fortaleza del Espíritu Santo, y que nuestra vida futura está asegurada en el cielo, como si ya estuviéramos allí, como dice Efesios 2:4, dice: y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestras esperanzas más grandes están puestas en el cielo, y aunque todavía han de cumplirse, esas esperanzas son afianzadas en el Señor mismo. Nosotros, como creyentes, queridos hermanos, podemos tener la seguridad plena de lo que Pablo declaró en Filipenses 1:6: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo en este versículo: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué es el mundo?
Porque hemos nombrado versículos acá del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿A qué se refiere en este contexto? Se refiere a un sistema, o este sistema más bien, satánico, bajo el cual la humanidad se encuentra ahora en servidumbre a causa del pecado. En un aspecto más específico, se refiere al vasto sistema satánico de religiones falsas, todas las cuales se están fundamentando siempre en el mérito humano, la justicia por obras. El apóstol Juan habla enfáticamente de que el mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5:19. Mire, sin interesar que la persona sea atea, sin interesar que la persona sea agnóstica, si no conoce a Cristo, está cautiva de ese sistema satánico del mundo. Su mente está cautiva, sus palabras están cautivas, sus emociones están cautivadas, sus decisiones están cautivadas por ese sistema pagano, satánico, controlado nada más y nada menos que por Satanás. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es ese sistema satánico? Es corrupto. Corrupto. Segunda de Pedro 1:4. Es un sistema corrupto. Segunda de Pedro. Vamos a buscarlo acá. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 4. Dice así, la palabra de Dios. Dice, por medio de los cuales nos han dado, segunda de Pedro 1:4, el mundo, este sistema mundano, está corrompido, corrupto, está viciado, está marcado totalmente por Satanás. Dice la palabra que el mundo está corrompido por el pecado, está esclavizado nada más y nada menos que por el pecado. Dice la palabra de Dios, porque si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto pasó allá en el tiempo de Noé, pero ¿cómo está el mundo hoy? Está lleno de impiedad. ¿Cómo está el mundo hoy? Está lleno de injusticia, está un mundo marcado por principios satánicos, por principios que van en contra y aparte de lo que Dios dice. Además, Dios va a juzgar al mundo. Y todo aquel que se está identificando actualmente con el mundo, con ese sistema corrupto, también va a ser juzgado con el mundo. ¿Qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con nosotros como creyentes? Mientras que el mundo es corrupto y vivimos en medio de este mundo, y el Señor nos llama a que vivamos en este mundo sobriamente, justamente, irreprensiblemente, entonces como creyentes, como cristianos, hemos sido ya librados de la corrupción, del juicio del mundo, y la idea es que el mundo estén crucificados. O sea, ya el mundo ha sido crucificado, el mundo está muerto al creyente, el creyente está muerto al mundo, pero no es que el mundo no tenga influencia sobre nosotros, sino que el dominio del mundo ha sido cortado, quebrantado, y entonces ya no estamos en servidumbre al mundo. Entonces, si nos vamos por la línea del mundo, si nos vamos hacia los deseos de los ojos, hacia los deseos de la carne, hacia la vanagloria de la vida, entonces ahí es donde uno decide colocarse como instrumento al mundo. Pero la palabra de Dios está diciendo que hemos sido librados de la servidumbre del mundo, porque al mundo se le ha propinado un golpe mortal a ese sistema del mundo, de tal modo que va a haber un momento en que este sistema mundano va a dejar de existir. Entonces la palabra nos anima, llevándonos a entender que así como en los tiempos, como el texto que leía hace un momento de 2 de Pedro 2, el mundo lleno de violencia, lleno de injusticia, fue destruido por el diluvio, por la maldad, por la misma mundanalidad. El mundo en la dirección que va actualmente, lleno de injusticia, lleno de mundanalidad, lleno de banalidad, la palabra de Dios dice que va a ser destruido, porque es un mundo corrupto.
va a ser juzgado, porque es un mundo de maldad. Y en contraposición, habla de nosotros como creyentes que hemos sido librados del poder del mundo. Entonces, no podemos estar echando la culpa de que fue que el mundo me dominó, o fue que la influencia del mundo. No, el mundo está ahí, causa cierta influencia, pero el dominio que el mundo tenía sobre nosotros fue roto, quebrantado en la cruz del Calvario, de tal manera que hoy podemos tener entonces victoria y pararnos firmes, fuertes, frente a esos deseos de los ojos, a esos deseos de la carne, a esa vanagloria de la vida. Aquí en la frase, el mundo me es crucificado, a mí también, tiene relación con la posición espiritual de un creyente ante Dios. O sea, a ese hecho histórico de haber confiado en Cristo para salvación y a su unión espiritual con Cristo a través de la muerte de Cristo en la cruz. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, tan pronto como una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, entonces el pecado se vuelve un asunto muerto, la ley se vuelve un asunto muerto y el mundo se vuelve un asunto muerto. ¿A qué me refiero de un asunto muerto? Un asunto en el cual ya no hay dominio de esos elementos sobre la persona que recibe a Cristo. No debe haber dominio del mundo, de la ley, del pecado sobre una persona que es creyente. Ahora, si esos elementos ganan ventaja en la vida de un creyente, no es porque Cristo no haya hecho una obra completa y lo que la palabra dice sea mentira, sino porque usted se coloca en bandeja de plata a esos elementos para que ganen ventaja en su vida. Y aquí también hay otra frase, la frase "y yo al mundo" del mismo versículo se relaciona con la vida práctica del cristiano delante de Dios. Entonces, ya como creyentes no tenemos intereses forzosos en las cosas del mundo, como estoy diciendo, aunque todavía podemos caer presas de vanidades y lujurias. Así como estas han muerto para una persona creyente, como creyentes, o sea, nosotros hemos muerto para esas cosas también, y por esa razón no tiene ninguna lógica, ningún sentido que mantengamos relación con algo que está muerto. Por esa misma razón Pablo le preguntó a los colosenses en Colosenses 2, 20 y 22. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a los colosenses en Colosenses 2, 20 al 22? Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos ¿de qué? Del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y el versículo 3 del 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque si habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nuestra vida práctica es que ahora tenemos libertad y ya no estamos esclavizados a los rudimentos del mundo, sino que ahora dependemos de una vida resucitada con Cristo, donde buscamos las cosas de arriba, donde ponemos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El apóstol Pablo entonces se gloriaba en la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo tiene poder para librar al hombre del dominio del mundo. Segundo punto, el apóstol Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo tiene poder para hacer lo que nuestra carne debilitada y corrompida no puede hacer. ¿Por qué se gloriaba el apóstol Pablo? Segundo punto, porque la cruz de Cristo tiene poder para hacer lo que la carne debilitada y corrompida por el pecado no puede hacer. ¿Qué dice el versículo 15 allá de Gálatas 6? Versículo 15 de Gálatas 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué está diciendo Pablo? Que para un judío la circuncisión no vale nada, no es nada significativo o valioso, y para un gentil la incircuncisión no significa nada. Tanto circuncisión como incircuncisión representan los sistemas religiosos del mundo, constituidos ¿por qué?
por el judaísmo legalista y todas las formas de culto, sectas y paganismo. Es que todos esos sistemas se apoyan nada más y nada menos que en la carne, ¿sí? Y en sus consecuencias dañinas, y esas consecuencias carecen de valor para alcanzar la salvación. El poder de la cruz hace de una persona creyente una nueva creación. Recuerda lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La cruz de Cristo hace del creyente una nueva creación, creados en Cristo Jesús, nuevas creaciones. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O podemos recordar lo que Jesús le dijo muy claramente a Nicodemo, quien era un hombre pues bastante religioso, un hombre bastante moral. Le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debemos entender algo, que a la vida vieja no se le pueden hacer mejoras, a la vida vieja no se le pueden hacer retoques, ni siquiera por parte de Dios, ya que nada bueno hay en la carne. Libro de Romanos, capítulo 7, el versículo 18, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, el hombre necesita una vida del todo nueva. El hombre necesita un nuevo nacimiento, el hombre necesita una nueva creación. Y quiero parar aquí un momento para preguntarle a usted, amigo que está escuchando la palabra de Dios, ¿tiene usted esta vida nueva en Cristo Jesús? ¿Tiene usted ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús? ¿Es usted una nueva creación en Cristo Jesús? La palabra de Dios nos hace una referencia importante de que gloriarnos en la cruz de Cristo, porque tiene poder para hacer lo que esta carne debilitada y corrompida por el pecado no puede hacer. No puede hacer, pero la cruz de Cristo sí puede hacer. La cruz de Cristo nos salva. La obra de Cristo en la cruz del Calvario nos salvó. Entonces usted necesita, querido amigo, una vida nueva. Esa vida que ha venido llevando hasta ahora, esa vida de maldad, esa vida de embriagueces, esa vida de adulterio, de fornicación, esa vida de avaricia, lascivia, hechicería, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, hechicerías y todas aquellas cosas que nombran la palabra de Dios, esa vida necesita usted cambiarla por una vida nueva. ¿Y quién le da esa vida nueva? Dios le da una vida nueva por medio de Jesucristo. Por eso es que usted necesita un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Y la palabra de Dios habla que si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y no estoy aquí hablando de entonces entrar por segunda vez en el vientre de la mamá y nacer, como Nicodemo le decía a Jesús, sino un nacimiento espiritual. ¿Qué es nacer de nuevo? Recibir a Jesús como Señor y Salvador. Que usted tiene vida física, pero cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador, nace espiritualmente. Ese es un nuevo nacimiento. Mientras usted no nazca de nuevo por medio de Jesucristo, entonces no tiene perdón de pecados, no tiene vida eterna, la vida en abundancia que solamente Dios puede dar. Y usted necesita ser una nueva creación, Dice la palabra, vuelvo y repito, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, Él lo hace una nueva creación, para que haga obras ya no para salvación, sino que esas obras manifiestan de la obra y de la salvación que ahora tiene en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, cuando la persona recibe a Cristo en el corazón, sale de estar en la familia de Satanás y es puesto en Cristo, y el Señor le dice, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La única condición que permite al ser humano tener comunión con Dios y ser ciudadano del cielo es que la persona tenga una nueva vida, un nuevo nacimiento y sea parte de una nueva creación, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El Señor está haciendo un llamado importante para que usted sea parte de esa nueva creación por medio del Señor
Jesucristo tan solo hacer un reconocimiento de la necesidad que usted tiene de cambiar su vida, pero reconocer también que en sus propios esfuerzos usted no puede cambiar su vida, pero Dios quiere cambiar su vida. Cantamos una canción cuando éramos pequeños: ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él y salvo serás. ¿A quién debe rendir su vida para que usted sea salvo? A Cristo Jesús, y Él le va a dar nueva vida, nuevo nacimiento, y usted se va a convertir en una nueva creación. ¿Por qué Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo? Porque es que la cruz de Cristo tiene el poder de traer salvación a todos los que andan conforme a esta regla, así como dice el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. Y aquí parece el apóstol Pablo extender una invitación implícita a los judaizantes y a cualquier otra persona que no conozca a Jesús como Señor y Salvador. Los que no tienen a Cristo ya no tienen por qué seguir perdidos y alejados de Dios toda su vida. Por medio de colocar fe en la obra de Cristo, ellos también pueden andar conforme a esta regla. Pero ¿cuál es esta regla? Vea lo que dice el versículo anterior. Dice, sino una nueva creación. Y esa nueva creación viene por medio del Evangelio. ¿Cuál es esa regla? La regla del Evangelio. Y esta palabra regla viene de la palabra canon y alude a la idea básica de medición, y se usaba con frecuencia en el sentido de un principio o norma. Entonces, andar conforme a esta regla, conforme a la regla del Evangelio, quiere decir lo siguiente: aceptar el Evangelio del logro divino por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y andar por fe en el poder del Espíritu, y no por vista en el poder de la carne. Esa es una regla, y quiero presentarle esa regla a usted, querido hermano, que ya la conocía. Si no, recuérdela en esta mañana. Pero querido amigo que está escuchando, lo invito a que acepte esta regla del Evangelio. Acepte y ande conforme a esta regla del Evangelio. Acepte el Evangelio del logro divino, no el logro humano. Acepte el Evangelio del logro divino por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y empiece a andar por fe en el poder del Espíritu Santo y no por vista en el poder de la carne. Ahí el texto sigue diciendo, además, dice paz y misericordia. Paz y misericordia representan la salvación. Paz y misericordia representan la salvación. Paz en referencia a la nueva relación del creyente con Dios, y misericordia a la remoción de todos los pecados por parte de Dios. Por un lado, paz en referencia a esa nueva relación del creyente con Dios, y misericordia entonces relacionado con la remoción de todos nuestros pecados por parte del Señor. Pero además podemos seguir hablando de la paz, como la paz es el lado positivo de la salvación. ¿Cómo? Cuando esa paz establece nada más y nada menos que establece una nueva relación, establece una correcta relación con Dios. Y la misericordia, dicho de alguna manera, es el lado negativo. No que la misericordia sea mala, sino en lo que connota, ya que nuestros pecados son perdonados, o son perdonados todos los pecados de nosotros como creyentes, y se elimina la necesidad de juicio. Entonces, paz y misericordia representan la salvación. La paz, por un lado, la nueva relación del creyente con Dios; la misericordia, la remoción de nuestros pecados. Y dicho de otra manera, la paz entonces establece una nueva relación de nosotros con Dios, y la misericordia entonces habla de nuestros pecados perdonados, y se elimina la necesidad de juicio. Por eso la palabra dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso dice Romanos 5:1 también, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme bien lo que le voy a decir en esta mañana, sin importar cuáles sean sus convicciones, sin importar cuáles sean sus logros religiosos, aquellos que están separados de Cristo están en enemistad contra Dios, según dice Romanos 8:7. Aquellos que están separados de Cristo están enemistados con Él. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que están separados de Dios
son hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Entonces, ¿qué pasa con el incrédulo que no tiene a Cristo? Pues está en guerra con Dios y solamente va a hallar paz cuando se acerque a Jesucristo. Quiero preguntarle además, porque hace un momento le preguntaba si usted tenía esa nueva vida, si usted tenía ese nuevo nacimiento, si usted era esa nueva creación, y la respuesta es no. Ahora quiero preguntarle si usted tiene esa verdadera paz que viene solamente por medio de Cristo, si usted tiene esa paz. Y estamos en épocas donde estamos pidiendo paz. Bueno, ahorita por esta situación de pandemia ya no se habla tanto de paz, sino se habla de encontrar un antídoto que sea creíble para hacer frente a este virus de COVID-19. Entonces ya no se habla tanto de paz. Pero cuando se habla bastante de paz, es una paz firmada en un papel. Es una paz de unos acuerdos verbales, con unos acuerdos con países. Pero de ahí a la paz que podemos tener delante de Dios por medio de Cristo, esa paz la tiene usted. La palabra de Dios dice que esa paz solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mientras usted siga dejando a un lado a nuestro Señor Jesucristo, entonces esa paz no la va a encontrar. Usted dice, es que así nací yo, como decíamos al principio. Al principio estábamos diciendo que tanto grupo, tanta secta se ha enfocado en verdades que son realmente demoníacas, satánicas, y han preferido irse en pos de ese tipo de verdades, entre comillas, para encontrar su acercamiento a Dios, pero no son verdades, son mentiras, guiadas por Satanás. El mundo entero está bajo el maligno, y cualquiera que se identifica con el mundo va a ser juzgado por Dios. Querido amigo que está escuchando la palabra de Dios en esta mañana, el Señor le está haciendo un llamado para que haga un alto en el camino, para que se acerque al Señor, y creyendo que le hay, porque Él es galardonador y perdonador de todos los que le gustan. Aquí el apóstol Pablo nos hace una advertencia final también. Bueno, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Bueno, dice, y al Israel de Dios. Cuando dice al Israel de Dios, está haciendo referencia también que Israel debe creer por fe en el Señor Jesucristo. Y también va a tener paz y también va a tener misericordia. Pero en el versículo 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y a qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo cuando está diciendo eso? Es muy posible que esté hablando aquí a algunos cristianos de Galacia que, a pesar de ser creyentes genuinos, de alguna manera se habían dejado influenciar por ese evangelio pervertido de los judaizantes, ¿sí? Y ese evangelio pervertido de los judaizantes era añadiendo obras a la salvación, circuncisión, cumplimiento de la ley y otra serie de ritos y ceremonias para entonces poderse considerar salvo. Entonces era un evangelio pervertido, y por eso Pablo posiblemente se está refiriendo a esos que se habían dejado influenciar. Estaban pues corrompiendo las iglesias y estaban siendo causantes de grandes molestias y aflicciones para el apóstol Pablo. Entonces muchos creyentes verdaderos de las iglesias de Galacia habían sido testigos de cómo el apóstol Pablo en su cuerpo había recibido marcas realmente duras por predicar el evangelio, como dice Hechos 14:19, allá en Listra. Fue apedreado, arrastrado a las afueras de la ciudad y dejado por muerto. Y él les dice, ustedes saben cuánto me ha costado mi fidelidad al evangelio. Y les dice, imploro que de aquí en adelante no me causen más molestias. Es como si les dijera, si a ustedes les impresionan las aflicciones corporales del Señor Jesucristo, les dice, fíjense también las marcas que traigo en mi cuerpo por predicar el evangelio de Jesucristo. Pablo, cada golpe que recibió, en realidad fue un golpe contra Jesús, contra su Maestro, su Salvador. 2 Corintios 1:5 dice, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. El apóstol y muchos de sus compañeros llevaban en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, es decir, las marcas de los latigazos, las marcas de las heridas que les causaban por predicar la palabra de Dios. A los colosenses también les había dicho, ahora me gozo
en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pero lo que sí es cierto es que el apóstol se gozaba, el apóstol se gloriaba, uno, porque la cruz tiene el poder para librarnos de ser esclavos de este sistema mundano. También se gozaba porque la cruz tiene el poder para hacer lo que esta carne debilitada y corrompida no puede hacer. Y también se gloriaba porque la cruz tiene el poder de traer salvación a todos los que anden conforme a esta regla. Termina el apóstol Pablo en el versículo 18 diciendo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Esta es su bendición final. Y aquí el apóstol Pablo hace una declaración concluyente de gracia sobre la ley, fe sobre las obras, lo interno sobre lo externo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Una declaración de la gracia sobre la ley, la fe sobre las obras, lo interno sobre lo externo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿En qué se gloria usted? ¿En qué se goza usted? ¿En qué se alegra usted? Pero es que nada más y nada menos debemos gozarnos, gloriarnos, predicar, cantar, compartir, proclamar la cruz de Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, con poder suficiente para librarnos de la esclavitud, para mostrarnos que esta carne no tiene poder para llevarnos a vivir una vida de santidad y para traer salvación que el mundo necesita hoy. El mundo necesita a Cristo para la salvación. Querido amigo, gócese y alégrese en medio de las tribulaciones. Gócese y alégrese en la cruz de Cristo. ¿Está pasando por dificultades? ¿Está pasando por adversidades en este tiempo? El Señor, nos llama a reconocer que el Señor está en control. El Señor está en control y que nos gocemos en la cruz de Cristo porque tenemos a un Dios que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gocémonos y alegremos en medio de las pruebas. Gocémonos y alegrémonos tal como lo decía el apóstol Pablo también aquí en el libro de Romanos, capítulo 5, nos anima que aún en medio de las pruebas podemos también gozarnos. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo los efectos que hay. Gloriémonos en cada una de esas cosas. Ahora, ¿pero por qué me glorío en ese tipo de cosas? Porque tenemos asegurado la eternidad. Tenemos asegurado el reino de los cielos. Pero no es por las obras que hayamos hecho, no es por lo bueno que somos, por la manera como nos portamos, sino porque Dios, por medio de Cristo, hizo una obra completa, suficiente, perfecta en los cielos a favor de cada uno de nosotros. Tenemos nuestro lugar asegurado en el reino de los cielos gracias a la obra de Cristo. Gloriémonos en la cruz de Cristo. Alabemos al Señor por la cruz de Cristo. En conclusión podemos decir, ¿tiene usted una verdadera relación con Cristo, querido hermano? El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Querido amigo, ¿es usted una persona que ha nacido de nuevo? ¿Es usted una nueva creación? ¿Es usted una nueva persona con una nueva vida? Eso solamente lo va a lograr por medio de Cristo. Hay una regla, y esa regla se llama salvación. ¿La ha creído? La única condición para tener comunión con nuestro Padre Celestial es por medio de Jesucristo. Si usted piensa acercarse por medio de cualquier secta que no exige comparecer delante de un Dios santo y justo, está equivocado.
Si usted cree que va a reencarnar y nunca va a responder delante de un Dios santo y justo, está equivocado. Si usted es ateo, si usted es agnóstico, si usted es lo que sea, pero no tiene a Cristo en el corazón y no lo ha recibido, entonces usted está equivocado, no va al cielo, sino que va al infierno. Y el Señor en esta mañana lo está llamando para que usted baje la guardia, para que usted doblegue su corazón al llamado de Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. En esta mañana te damos gracias, Señor, porque el apóstol Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo, porque tiene poder para librar del mundo, tiene poder para llevarnos a vivir una vida diferente y para traer salvación. Haces un llamado a los amigos de que necesitan una nueva vida, una nueva creación, un nuevo nacimiento, pero solamente viene por medio de tu Hijo Jesucristo. Haces un llamado importante a conocer una regla que es marcada y que mide a cada ser humano, que es la regla del Evangelio, el cual hay que creerlo y al cual hay que recibirlo. Gracias por esta mañana maravillosa. Gracias por tu palabra. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero hablar con usted, querido amigo, en esta mañana, que ha estado escuchando la palabra de Dios. Le he preguntado algo específico. ¿Tiene usted esa nueva vida? ¿Tiene usted ese nuevo nacimiento? ¿Es usted una nueva creación? Solamente eso lo va a lograr por medio de Cristo. Hay una regla de la que le hablé, y es la regla de salvación. Dice, y todos los que andan conforme a esta regla van a tener la paz de Dios y la misericordia de Dios. Usted no tiene la paz de Dios y la misericordia de Dios porque no ha creído la regla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo quiero invitarlo a que usted se arrepienta de sus pecados creyendo el Evangelio. Arrepiéntase de sus pecados y dígale al Señor allá: Señor, reconozco que soy pecador, que estoy separado de ti y que así como vivo rumbo al infierno, Señor, quiero tener tu paz, tu misericordia. Señor, quiero tener ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, ser una nueva creación por medio de Cristo. Dígale: perdona mis pecados, me arrepiento en este momento. Ven a morar en el trono de mi corazón. Señor, te necesito en mi vida, en mi familia. Señor, ayúdame para que cada día me pueda gloriar en ti, descansar en ti y empezar a vivir una vida diferente, marcada por lo que tú dices, por tus principios. No quiero vivir más en este modo de pensar equivocado, marcado por principios satánicos, demoníacos y mundanos. Quiero acercarme delante de ti y hacer lo que tú dices y seguirte. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido amigo, si usted ha hecho esta oración con fe, creyendo lo que la palabra del Señor le dice, entonces el Señor le ha salvado, le ha dado vida eterna. Si usted quiere tener más información, escríbanos aquí en nuestro chat de el Facebook Iglesia Bíblica Misionera Victoriosa, y ahí vamos a estar para darle un Dios le bendiga. Conéctese a nuestras transmisiones. Estamos cada martes, estamos cada jueves, cada domingo, junto con el pastor Germán Millán, allí transmitiendo. Haga sus preguntas, que ahí estamos para darle un Dios le bendiga y además darle una palabra de aliento, que sabemos que lo estamos necesitando, como todos lo necesitamos en este tiempo. Que Dios le bendiga ricamente. Algo que es muy importante antes de terminar nuestro culto en esta mañana está relacionado con los anuncios que ya conocemos todos. Y los anuncios son: el martes seguimos con nuestro estudio de cómo ser cristiano sin ser religioso, basado en el libro de Romanos. Entonces ahí los invito, conéctese, participe, que la palabra que estamos recibiendo ahí es algo muy especial en este estudio. Cada martes 7 de la noche, y el día jueves estamos en nuestro culto de oración de 7 a 8. Entonces no se le olvide, conéctese ahí, escriba sus peticiones y participemos de ese momento especial de oración. Y luego continuamos el domingo a las 10 de la mañana en nuestro culto virtual. Allí vamos a estar para predicar la palabra y compartir el culto. También a las 9 nuestras profesoras de escuela dominical están enviando la aplicación o la dirección por la aplicación de Zoom para que ustedes conecten a sus niños a la transmisión de la escuela dominical. Es una enseñanza bíblica muy poderosa, muy edificativa y que construye realmente la vida espiritual de nuestros niños. Entonces no se les olvide, ahí nos encontramos. Usted está indiscipulado, quiere una visita, quiere que oremos por usted, entonces ahí estamos para asesorarlo. También no olvide hacer sus ofrendas. Usted ya sabe, ya conoce el número de cuenta del banco Bancomeva. Ahí lo conoce, aquí en la pantalla va a estar saliendo en un momento. Entonces haga sus ofrendas
ese número y que el Señor le va a estar bendiciendo cada día, y las ofrendas, como ya sabe, querido hermano, son para el extendimiento de la obra del Señor. Entonces vamos a terminar haciendo una oración especial para terminar. Señor, te damos gracias por esta mañana maravillosa. Gracias por tu cuidado, tu amor, por el culto, Señor, porque sabemos que hemos sido edificados con tu palabra. Gracias porque nos has permitido terminar esta serie de sermones del libro de Gálatas. Gracias porque hemos edificado, hemos aprendido, compartido tu palabra y hemos sembrado en los corazones. Oramos, Señor, por la serie de estudios, de sermones que vamos a tener próximamente, para que nos guíes como cuerpo pastoral a desarrollarlos y a edificar a la iglesia y alcanzar a los no alcanzados. Ponemos en tus manos este día de hoy que empieza, el día de mañana, las actividades, el que estudia virtual, presencial, el ama de casa, los hombres, los caballeros, los padres de familia, unos y otros. Oramos por los que están quebrantados de salud. Pedimos por la salud de cada uno. Nuestros hermanos, levántales, sánales, Padre Celestial. Y nos ponemos en tus manos porque es el mejor sitio donde podemos estar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vamos a ver en una nueva oportunidad para estrecharle un saludo, para llegar con sus casas, a sus casas con la palabra de Dios y darles un Dios le bendiga y una palabra de aliento. Que Dios le bendiga ricamente. Dios le bendiga.